Llega la pacientita, ya le platicamos con ella, nos comenta todo, le digo, ¿eres alérgica a algo? No, nada, doctor. Perfecto. Le pongo la raquia, le pongo su bloqueo, la paciente bien contenta, todo bien, empiezo a pasar los medicamentos, paso un medicamento que es para el dolor y la paciente en 2 segundos se empieza, ¿sabe qué, doctor? Me cuesta trabajo respirar, se empieza a poner toda roja, se empezó a hinchar, pero de verdad se le cerraron los ojos. Entonces, inmediatamente como anestesiólogo ya sabes que está teniendo una reacción alérgica súper severa, algo, no sabes a qué, pero hay algo que está mal. Algo de lo que le pasaste le generó que se hinchara. Exactamente, feo. Empezó a tener problemas del corazón, entonces inmediatamente lo que hace el anestesiólogo es intubar al paciente. Que ahorita igual me gustaría tratar ese tema de la intubación porque después del COVID todos tienen miedo. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar el podcast, es la primera vez y bueno, pues un poquito nerviosos, pero tenemos un invitado especial. Justo el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la anestesia, porque precisamente hay muchos mitos y el objetivo de este podcast es precisamente combatir todos estos mitos que hay sobre las enfermedades, particularmente en el día de hoy justo con la anestesia. Tenemos a mi invitado especial, el doctor Juan Carlos Sánchez. Es un médico anestesiólogo, además es colega mío. Él tiene su práctica privada, realmente actualmente no trabaja en una institución y se dedica únicamente a la medicina privada. Pues la verdad bastante exitoso, ha tenido muchos casos bastante complicados, algunos muy simples, pero bueno, me encantaría preguntarle algunas cosas precisamente para aclarar todas estas dudas, porque habitualmente no tenemos ese acceso a poder interrogar a un especialista y pues justo esta es como la dinámica para poder resolver muchas dudas que suelen los pacientes preguntar. Pues bienvenido, sí, claro. Juan Carlos. ¿Qué tal, Micho? Y no, pues muy, muy contento, ¿no? De estar aquí. Y qué bueno que se abre este espacio, porque la verdad la mayoría de las personas no saben nada de la anestesia. E incluso yo creo que dentro del ámbito médico no es algo que nos enseñen o nos inculquen mucho, ¿no? Precisamente, sí. Como las especialidades rama, ¿no? Ginecología, pediatría, etcétera. Entonces sí se me hace muy importante y qué bueno que se abre este espacio para quitarle un poquito de miedo a la gente con esto de la anestesia, porque sí vienen muy, muy nerviosos todos los pacientitos, ¿no? Entonces hay que hacer ese aspecto psicológico para que estén tranquilos. Justamente, fíjate que, bueno, en lo personal, precisamente cuando yo le comento a un paciente que hay que operarlo, particularmente tienen más miedo de la anestesia sí, que de la cirugía, por alguna razón. Y bueno, a mí como cirujano me toca hablarle un poquito de la anestesia, pero pues definitivamente no lo es. Y justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué función tiene un anestesiólogo en el quirófano? O sea, ¿solamente debe de leer, tomar café y poner el Spotify? ¿O qué tiene que hacer un anestesiólogo? Sí, mira, a mí me da mucha risa porque la gente normalmente cuando llega, lo que más me da risa es que se les olvida su enfermedad. En cuanto pisan al hospital o ya van a llegar al quirófano, es muy curioso, por ejemplo, hasta con las embarazadas, ¿no? Ya llegan y se les olvida el bebé. Se les olvida por qué está, porque lo único que se concentran pues es en la anestesia. ¿Cuáles son las funciones así como del anestesiólogo como tal? Porque, pues como dices, ¿no? Vamos a hacer esto de mitos y realidades. Uh-huh. Yo creo que lo principal es, la mayoría de la gente siempre te dice así como de, el anestesiólogo solo duerme. Solo vienes y duermes al paciente y te quedas o te vas. Y es cuando les dices, no, pues obviamente no, ¿verdad? Pues tú bien sabes sí, ya la importancia del anestesiólogo. Y realmente pues que en una cirugía pues todo es 50-50, ¿no? Así por definición, muy a grandes rasgos, pues el anestesiólogo es como el experto en dolor y en el cuidado quirúrgico durante, antes y después de la cirugía. Entonces, todo el anestesiólogo lo que se enfoca no es nada más durante el área de la cirugía, sino también en el postoperatorio. Lo que nosotros hacemos es tener un completo manejo del dolor del paciente y otros aspectos como funcionar por su cuerpo, por decirlo así a grandes rasgos, ¿no? El anestesiólogo va a funcionar por tus riñones, por tu corazón, por tus pulmones, por tu cerebro, por todos los órganos. Nosotros nos vamos a encargar de que estén bien durante la cirugía. Como bien sabes, pues cualquier cirugía es una agresión a tu cuerpo y tu cuerpo se va a defender de esa agresión. Entonces nosotros vamos a lidiar
todos esos efectos de tu cuerpo que está generando en ti para que estés como si estuvieras, digamos, un día tranquilo, ¿no? En la mañana, o sea, que tu cuerpo... Como camuflar toda esta agresión, como si no te dieras cuenta. Ándale, esa es la palabra. Hay que camuflar toda esa lesión para que el cuerpo esté normal. O sea, no perciben el dolor, no perciben las emociones o las cosas externas. Porque fíjate que precisamente una de las preguntas que suelen hacer la gente es que si se acuerdan, pues, de todas estas cosas que pasan durante la cirugía. ¿Sí se acuerdan o qué pasa ahí? Depende mucho del tipo de cirugía, ¿no? Pero yo creo que eso se refiere a la anestesia general, que es cuando dormimos básicamente al paciente. Es muy raro, es extremadamente raro. Ahorita con los medicamentos que tenemos, los despertares en quirófano, que es lo que dicen, oye, me pones anestesia y si me despierto, me voy a acordar o me va a pasar esto, y es cuando les dices, para nada. O sea, realmente la anestesia ha avanzado tanto y tenemos medicamentos ya tan estudiados, tan especializados, que sabemos muy bien que pues, el paciente no se va a despertar. Entonces, prácticamente es imposible que el paciente se despierte. A lo mejor puede haber un caso en 10 millones de personas, 100 millones de personas que se pudiera haber despertado, pero esto se puede ver al mismo paciente. Pacientes, pues ya sabemos, consumidores de drogas, que tienen algunas otras patologías, etcétera, que son un poquito más difíciles de controlar, pero realmente, pues no. O sea, realmente no hay despertares en quirófano, no te vas a acordar. Nosotros nos vamos a enfocar en 5 cosas, que básicamente es que al paciente no le duela, no te va a doler la cirugía. Ok, dolor. Vamos a hacer algo que se llama hipnosis, o sea, te vamos a empezar a dejar como dormido. En trance. Vamos a generar la amnesia, que es que no te vas a acordar absolutamente de nada. Ojalá. Y vamos a trabajar también por tu cuerpo, haciendo todo lo general, ¿no? Y vamos a relajar tu cuerpo, vamos a hacer que tu cuerpo esté tranquilo, que todo esté suavecito, por decirlo así. Eso con la anestesia general. Ok, excelente. ¿Y qué tipos de anestesia hay? O sea, ¿la anestesia general es para todos o para todas las cirugías? Hay gente que precisamente me dice, oye, yo no quiero ni darme cuenta, duérmeme completo, sí, y es una cirugía muy pequeña. O sea, ¿se recomienda y qué tipos de anestesias podemos utilizar? Sí, todo esto es que es bien curioso porque pues nosotros como mexicanos ya sabemos muy bien que normalmente la mayoría de las personas le hacen caso a la abuelita, a la tía, y como personas ellos siempre se enfocan en lo peor, ¿no? Y tienden a ser muy competitivos. De hecho, a mí me da mucha risa que si estás en una reunión y escuchas otra vez el ejemplo de las embarazadas, ¿no? Me pusieron la raquia, me dolió horrible, y sale otra, no, pero es que a mí me fue súper feo, y sale otra, y no, es que a mí, o sea, y siempre se quieren superar, ¿no? A pesar de que a los pacientes les haya ido bien. Sí, a mí me fue peor y no, a mí me fue 3 veces peor. Ajá, bueno, en ese sentido... O sea, a pesar de que les va bien, siempre tienden a hacer eso. Y es curioso que pues como personas siempre nos acordamos de una experiencia mala. Sí, ¿no? Definitivamente las experiencias negativas son más presentes. Exactamente, más que las positivas. Entonces llegan muchos pacientes, por ejemplo en nuestro caso, que son tus cirugías de coloprocto, que nos dicen así, o me comentan los pacientes, oye, ¿me puedes dormir completamente? Y es cuando les dices, la tendencia ahorita, hay 2 tipos de anestesia. Es la anestesia regional, que como su nombre lo dice tal cual es, voy a dormirte una parte de tu cuerpo, una región de tu cuerpo, y la anestesia general. Y la anestesia general, ok. O sea, para fines prácticos son 2. Exactamente. La general te duermen todo y la regional solo una parte de tu cuerpo, exactamente. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Yo realmente, mientras menos duerma el paciente, es muchísimo mejor. A mí me sirve más dormirte una sola pierna que dormirte completamente, porque yo te voy a dormir completamente, pero yo también te voy a dormir, pues obviamente voy a cuidar tu cerebro, tus pulmones, tus riñones, tu corazón, etcétera. Cuando es a veces más sencillo dormirte una parte, no sé, la pierna, y tú vas a seguir respirando por tu propia cuenta, no te tengo que conectar a la máquina, no tengo que funcionar por tus pulmones, o sea, tú vas a estar despierto, tu cerebro va a estar bien. Entonces es muchísimo más fácil o más recomendable pues tener una anestesia regional, dependiendo del tipo de cirugía, ¿verdad? Pero en este caso de cirugías más sencillas, cesáreas, etcétera, pues lo ideal es esto, ¿no? Una anestesia regional bien hecha, que les ayuda también mucho en el manejo del dolor. Normalmente a los pacientes les va muy bien porque ponemos unos analgésicos o medicamento para combatir el dolor de largo depósito, o sea, duran mucho tiempo.
Entonces los pacientes pues se pueden ir a casa o pueden estar mucho más tranquilos con ese medicamento que dejamos directamente en las raíces nerviosas. Ok, perfecto. Justo hablas de que hay gente que consume drogas y, o sea, ¿afecta pues realmente que alguien consuma drogas con anestesia o no afecta nada? Realmente sí, un poquito, depende qué droga consumen. Normalmente hay pacientes que consumen, mucho tipo de drogas, no sé, LSD, éxtasis, metanfetaminas, ¿no? Que te llegan hasta con drogas raras que dices polvo de ángel, que dices, bueno, está medio chistosa, pero bueno, tiene mucho tipo de medicamentos. Y cuando llegan a afectar un poquito el sistema nervioso central, el medicamento, se hacen un poquito más resistentes a los medicamentos. Entonces hay que usar mayor cantidad y siempre tenemos, digamos, como una ventana. Yo puedo poner un medicamento y yo sé que de tal rango de dosis a tal dosis tengo tal efecto. Entonces con estos pacientes ese rango de funcionalidad se hace más chiquito y un poquito más difíciles de manejar. Entonces este tipo de pacientes se pueden anestesiar perfectamente, no pasa nada. Pero requieres más cantidad, ¿no? Exactamente. Idealmente sería una anestesia regional, pero son pacientes un poquito que incluso pues tú los ves normalmente cuando consumen ya cosas muy extremas, pues son pacientes más nerviosos. Y también algo bien importante, pacientes consumidores de drogas, cocaína, cristal, etcétera, la tolerancia al dolor se hace muchísimo menor. Ellos son muy malos pacientes para tolerar el dolor. O sea, aguantan menos, pues. Aguantan menos. Entonces hay que poner más dosis de medicamentos. Mayor cantidad. Mayor probabilidad de efectos adversos. Y por ejemplo, o sea, tú utilizas medicamentos pues que son controlados, ¿no? O sea, que incluso los médicos en general no pueden utilizar, que solamente que tengan cédula como de anestesiología, ¿no? Ajá. Estos medicamentos que son muy especiales generan dependencia, o sea, haberlos usado en la cirugía, ¿a alguien le generan dependencia o no? No, para nada, nada. Sí, pues ya ves que nos ha pasado, ¿no? Con pacientitos que llegan y, oiga, doctor, ¿qué me puso? Pásame la receta, yo quiero más, véndame, ¿no? A ver, para mi casa. Sí, ¿verdad? Okay. Pero no. Sí, que llegan y, oigan, ¿cómo se llama? Y les dices, no, pues ya te la sabes, ¿no? Hacia dónde quieren ir. No generan dependencia. O sea, si te han operado muy pocas veces, si no tienes ninguna pues adicción a nada, o sea, que yo te lo pongo una sola vez, no te va a hacer adicto, pues. No. Y de hecho, pues no. O sea, eso es raro, pues sería, ¿no? Sí, extremadamente raro. O prácticamente imposible. Sí, no, realmente yo no conozco un paciente que diga, híjole, es que después de mi cirugía yo fui a conseguir un medicamento y me drogué con ese medicamento toda mi vida. Dices, realmente no. Bueno, y tampoco saben qué medicamentos se utilizan, ¿no? Ajá, sí, definitivamente no le decimos. Sí, no se suele decir. Porque eso sí, le voy a decir a todos los que están viendo esto, estos medicamentos que nosotros ponemos, nosotros hacemos ciertas sedaciones y se sienten de maravilla los pacientes. Los pacientes incluso ni se quieren despertar, o a veces como niños chiquitos se sienten tan bien, tan a gusto y tan relajados durante la cirugía que no te contestan. O sea, están despiertos y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como en una borrachera. Ajá. Cuando ya estás al límite. Hasta que le dices ya un poquito más serio, no, a ver, contéstame nada más y te dejo dormir. No, doctor, me siento súper bien, estoy bien relajado, estoy bien a gusto. Pero ¿y los pacientes se acuerdan, o sea, de eso que te dicen o qué? No, la mayoría de los pacientes no se acuerdan. Se acuerdan hasta el final que se sintieron muy bien y que están muy relajados, muy tranquilos, pero no se acuerdan muchas veces de lo que dijeron. Es por eso que luego en el quirófano te puedes enterar de cosas. Exactamente, sí. O platican, ¿no? Muchísimas cosas y hasta el día siguiente es como de, ¿qué le habría dicho el doctor? Pues la verdad es que yo creo que no se dan cuenta, ¿no? Por los medicamentos, ¿se les olvida o qué? No, depende mucho del medicamento que utilicemos. Pero normalmente, al menos como yo manejo este tipo de cirugías, a mí me gusta que el paciente se sienta muy tranquilo, muy relajado, que no le vaya a doler tanto el piquetito en la espalda. Entonces lo sedamos un poquito. ¿A qué me refiero? Le ponemos medicamento en su vena para que estén muy tranquilos. Ese medicamento los hace sentirse de maravilla. Incluso, pues también ahí incluso hasta le preguntamos al paciente, oye, ¿qué música te gusta? O incluso si hay un partido de fútbol, sí, hasta le hemos dicho así como de, ¿quieres ver el partido? Te ponemos el partido, no pasa absolutamente nada, pues. Entonces lo que buscamos es hacer una experiencia como personalizada con los pacientes, que se sientan bien en cirugía
y que no nada más estén acostados en una cama 3 horas así esperando que termine el doctor, ¿no? Porque va a ser muy desesperante. Ok. Justo ahorita voy a tocar el tema de la música en la cirugía y no solamente de las playlists que ponen los anestesiólogos, sino justo lo vamos a abordar más adelante. Muy bien, y entonces, bueno, ya me dijiste que hay varios tipos de anestesia, anestesia general, anestesia regional prácticamente, y seguro hay variantes, ¿no? O sea, hay variantes de cada una. Pero para empezar con la anestesia general, mucha gente dice, oye, es que se le pasó la anestesia, o sea, ¿se puede, un anestesiólogo se le puede exceder la anestesia? Ok, y por eso fue el motivo por el que se quedó en la plancha, ¿no? O sea, ¿sí es posible o qué pasa ahí? Dicen, doctor, pues sí me voy a despertar, sí me despierto, ¿verdad? Eso es bien curioso porque realmente antes la anestesia, pues, la anestesia digamos que es de las ramas más nuevas de la medicina, que está avanzando a pasos agigantados. Entonces cada vez la anestesia está siendo muchísimo más exacta. Se le está dando un poquito más de prioridad porque se ha visto todos los beneficios que tienen este tipo de pacientes con buenas anestesias, ¿no? Antes, eso viene de antes, de que, por ejemplo, antes literal, cuando recién empezaban las anestesias, les ponían como un bozal, básicamente, con una compresa y les iban dejando caer unas gotitas de éter, hasta que el paciente se quedaba dormido. Entonces en ese tiempo ahí te la puedo creer que se le haya pasado la anestesia y que haya dejado de respirar, y como no tenían nada de tecnología ni máquinas, no había forma de meterle aire a sus pulmones, pues los pacientes sí se morían ahí. O sea, es una frase pues que está desde el inicio de la anestesia. Exactamente. Muertes por anestesia a la fecha es, híjole, rarísimo. Yo creo que es casi ya prácticamente imposible que por la anestesia se muera el paciente. Más sin embargo, sí te puedo decir, por ejemplo, que haya hecho una reacción alérgica a algún medicamento y que haya hecho una reacción alérgica tan severa que pudiera caer en paro. Es uno de los riesgos de cualquier medicamento, cualquier cosa, ¿no? Y eso pues no hay manera de saberlo hasta que nosotros lo usamos. Entonces, como tal que se muera por la anestesia, no. Que haya tenido una reacción alérgica muy severa o que venga con 30,000 enfermedades el paciente, que pues como bien sabemos, muchos de los pacientes en México no se cuidan como deberían de cuidarse y se muera debido a alguna de sus patologías, de sus enfermedades, pues podría ser. Pero así por la anestesia a mí se me hace muy complicado, y que se le pase el medicamento, suponiendo un caso muy extremo en el que al anestesiólogo se le pase la dosis, pues duerme al paciente, lo intuba, se espera que pase el efecto del medicamento y listo. O sea, realmente tiene solución el que se le pase la anestesia, que te repito, realmente no pasa, o sea, no es imposible, pues. Sí, no. Y justo esto viene otra pregunta que precisamente la gente, bueno, he leído en los comentarios que nos han hecho, que justo creen que estos medicamentos, incluso el efecto de la anestesia puede durar hasta 5 años. ¿Qué dices de esto? No, para nada. A mí me da mucha risa porque es como mencionar los mitos y realidades de la anestesia, ¿no? No, para nada, no duran tanto tiempo. O sea, creo que no hay ningún medicamento que dure 5 años a la fecha, de ningún tipo. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría tocar, un tema súper así, como un mito clásico, leyenda urbana de México, ¿no? El típico de que con la raquia les duele con el frío. Ah, sí, híjole. Justo te lo iba a preguntar más adelante. No, eso es como de las cosas. A ver, adelante. Ajá. ¿Que sí pasa o no? No, así es que aprovechando ahorita esto de que los medicamentos duren 5 años jamás, que se tarden en eliminar un poquito. Y si hay pacientes que dicen, es que me costó mucho trabajo despertarme de la anestesia, sí pasa. ¿Por qué? Porque el medicamento se va eliminando poco a poco. Normalmente son pacientes ya pues grandes, no son pacientes jóvenes. Los pacientes un poquito grandes, pues su metabolismo es muy lento, entonces tardan un poquito más en despertar. Entonces sí te lo pueden mencionar el paciente, es que me sentí como que no puede despertar un poquito. Pero vamos, este lapso es un lapso de a lo mejor 10 minutos, 20 minutos, ¿no? En el que el paciente pues ya empieza a responder más. Y entre eso y el que se le olvidan las cosas y tiene, digamos, como ese lapsus como brutus, pues de que no sabe exactamente qué pasó, pues pueden tener esa percepción.
Pero no, el medicamento no dura más de... No dura más de 5 Sí, años. no, jamás. O sea, tienen una vida media, ¿no? O sea, Sí, tienen sí, claro. cada un medicamento un periodo exacto, pues, de eliminación y varía según la gente. Sí, tiene ese periodo y se elimina y listo. Y normalmente un paciente sano, pues, se acaba la cirugía y luego está despierto, está ventilando, está respirando por sí solo. De hecho, ya nos contestan. Que él siga con el efecto del medicamento que hace que se les olviden las cosas es diferente. Ok. Pero normalmente hay pacientes que hasta se acuerdan ya hasta cuando llegaron a su cuarto, ¿no? Y retomando ese tema de que la raquia duele con el frío, no. O sea, no. No es posible. No. Te puedo asegurar que quien lo dijo en esta vida eso de que es con el frío era una paciente embarazada. Porque a mí me da mucha risa que llegan y dicen, oiga doctor, es que me dijo mi tía que le duele con el frío. Y le digo, ¿después de su embarazo? Sí. Y yo lo que le digo a las gentes es bien sencillo. ¿Cuántas gentes conoces que se han operado del apéndice, no sé, coloprocto, cualquier fisura, hemorroides, que se rompió un pie, que le operaron, que le hicieron una hernioplastia o una hernia o algo? Todas esas llevan la famosa raquia. Y a ninguno de esos pacientes les duele. Curiosamente, las únicas pacientes que les duele la espalda son las embarazadas. Todos los demás, nadie se queja con el frío. Ok. Entonces, ese es un mito. Y eso es por el peso que cargan en el embarazo que les duela la espalda. No por la anestesia. ¿Serían cambios crónicos asociados o qué será? Pues más que nada, últimos 3 meses del embarazo ya las vemos con la panza grandota y pues obviamente si no hacen esa curva en su espalda se van de boca. Entonces cualquier gente y los que nos están escuchando, viendo, vean a las embarazadas por favor y van a ver que tiene una curva súper pronunciada y que siempre paran las pompis y sacan la panza y los hombros los echan para atrás. Porque si no, pues con la pancita se van de boca. Es lo lógico, o sea, ¿no? Tienen que generar una curvatura a la columna fisiológica con el objetivo de mantener la postura, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿estos cambios generan el dolor, pues, en las embarazadas? Sí, les duele normalmente a varias de las embarazadas, les da lumbalgia, les da su dolor de espalda y es más que nada por el peso del bebé. Cuando ya se alivian, ya no tienen ese peso, pues la espalda se tiene que volver a rectificar, se tiene que volver a poner derecho. De hecho, ninguna embarazada se queda con las curvaturas. Y ese proceso, pues tarda unos meses en volver a estar otra vez con la curvatura normal de la espalda y eso les molesta. Eso es lo que genera entonces que duele con el frío. Que les duela la raquia con el frío y realmente pues no. Entonces también hay embarazadas, por ejemplo, las que no les pusieron la raquia que tienen este dolor, ¿no? Exactamente, que van para partos y que les duele la espalda, no necesariamente. Okay. Y también con el frío. Ajá, exactamente. Okay. Y si no, pues pregúntenle a cualquier conocido de apéndice si le duele la espalda con la raquia y les va a decir que en su mayoría que no. Y puede doler la espalda con la raquia los primeros a lo mejor 2-3 días pudiera llegar a ser, y eso puede llegar a ser en pacientes obesos, pacientes que son muy difíciles de bloquear, sí les puede llegar a doler un poquito, pero estamos hablando que es como una inyección, ¿no? Una inyección mal puesta que se hace una bolita y te dura 3-4 días, podría ser lo mismo, o sea, ¿sabes qué? Me la pusieron, es el segundo día y como que siento un poquito de molestia, eso puede ser real, pero así de que ya pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses y me duele con el frío, pues ya eso ya no. Ya eso es otra cosa. Sí, no, definitivamente es otra cosa. Y justo partiendo esto de la raquia, o sea, ¿qué es la raquia? O sea, todo el piquete en la espalda que colocan los anestesios, ¿es la raquia o qué es? Ándale, exactamente. Dentro de la anestesia regional, pues vamos a tener el bloqueo en la parte de la espalda que le llaman raquia, que básicamente se le llama anestesia epidural o subaracnoidea. Ahorita esa anestesia nosotros la vamos a usar para cirugías básicamente del área de las tetillas o de los pezones hacia abajo. Podemos usar la raquia para dormir una parte del cuerpo más que otra, o en general dormirlos de aquí hasta abajo. Entonces te van a operar de algo que va de la boca del estómago a los pies, probablemente te van a poner la raquia, que es la anestesia epidural. En la parte de tu espalda hay un espacio donde nosotros vamos a poner ese medicamento. Y ahí se divide en dos. Hay un espacio que le llamamos subaracnoideo, o sea, es un espacio más profundo donde nosotros ponemos una cantidad mínima de medicamento. Te estoy hablando que ponemos 2 mililitros, máximo, así ya muchísimo, son 3 mililitros de un medicamento. O sea, estamos hablando 3 mililitros y se duerme por completo el cuerpo del área, te digo, de la boca del estómago hacia abajo.
Gracias a Dios avanzó mucho la tecnología y también es menos probable que les vaya a doler el piquete porque tenemos unas nuevas agujas que son mucho más delgadas, más exactas que las que tenían anteriormente. Anteriormente tenían esas jeringas que tú sabes que eran de vidrio. Las que se reesterilizaban, Sí, incluso, ¿no? Ajá, que literal las limpiaban, las esterilizan y se vuelven a usar. Esas jeringas sí eran muy agresivas. Sí, de múltiples usos, ¿no? Ajá. Pero pues, ya sé que hace, ¿qué? ¿50 años? Híjole, pues yo creo que sí, o sea, 20, 30 años, o sea, realmente afortunadamente ahorita ya tenemos esa tecnología nueva, esas agujas, que sí es un poquito grande, pero de todas maneras es muchísimo más delgada que las pasadas. Y si te van a poner la raquia o la epidural, de todas maneras te ponemos anestesia local. O sea, te ponemos anestesia con una jeringa de insulina para que no te duela el piquete cuando es la aguja un poquito más La gruesa. aguja, la de la raquia. Exactamente. Ok. Es un poquito de dolorcito, igual que cuando te ponen anestesia, por ejemplo, una muela que arde. Básicamente es lo mismo. Y también hay anestesia, la subaracnoidea, que la ponemos con una aguja que es una aguja larga, pero es del calibre de una aguja de insulina. Entonces, para que la gente vea, nosotros estamos usando este tipo de jeringas. Entonces, si alguna vez se han picado con una aguja de insulina, pues saben que realmente no molesta. Incluso un como las piquete vacunas. Ajá. No, esas duelen todavía más. Ah, ¿sí? Porque como son la más del grandes. COVID. Ajá. No manches, Realmente esa sí me dolió. las de insulina no duele nada. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. De acuerdo. Y justo hablando precisamente de la raquia, hay muchos mitos de que dicen que se puede uno quedar parapléjico, ¿no? O que ya no puede mover las extremidades. ¿Eso es posible o no? ¿Puede ser posible? Sí. O sea, es una posibilidad. Ajá, una posibilidad extremadamente remota. Es lo mismo de que te pueden poner una inyección en la pompi, le pueden dar a un nervio y te puedes quedar parapléjico por una inyección en la pompi, o te puede quedar una zona dormida de tu pie. Sí puede ser, ¿no? O sea, todo es posible, pues. Todo es posible. Bueno, en medicina prácticamente todo es posible, ajá, ¿no? Sí, algo bien importante que le explico a la gente es la medicina son probabilidades, ¿no? O sea, todos sabemos que te operas a un paciente porque los beneficios superan los riesgos, ¿no? Uh-huh. Puede que sí pase con la raquia de que le pudieras dar a un nervio, pero eso es extremadamente raro. O sea, realmente, pues yo en lo que llevo ejerciendo y desde que era residente, pues no ha pasado. He leído casos en internet así de que, reporte de caso de que en Brasil en el 2016 un paciente, ¿no? O sea, son casos muy específicos, casos muy extraños, no suele pasar. O sea, debe de tener ciertas condiciones el paciente o será por una mala praxis o el paciente es un paciente muy complicado o que tiene alguna enfermedad o a qué se debe, por ejemplo, que sí pudiera llegar a pasar. A lo mejor pudiera llegar a pasar a que lo puso una raíz nerviosa, pero eso es muy extraño. Normalmente el paciente te lo refiere, el paciente te dice y ya sabes que ahí no lo debes de hacer. Entonces quitas y haces otra vez el piquete, que ya está anestesiada la zona y realmente pues no les molesta. Entonces son casos muy raros. Es una posibilidad que puede pasar, al igual que si le dices a un paciente que va, no sé, para un apéndice, que le dices, tienes probabilidad de muerte. Todas las cirugías, absolutamente todas y cada una de las cirugías tiene una probabilidad mínima de muerte, ¿no? O sea, de que así sea 1 en 100 millones de personas, pues tiene una probabilidad de muerte, pues. Sí, incluso si no lo operas también es una probabilidad, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en esa probabilidad. Ajá, pero el objetivo es disminuir, ¿no? Ese riesgo. Ajá, entonces realmente, pues no. O sea, sería muy extraño. O sea, sería un caso prácticamente imposible, ¿no? Así como te subes a un avión y se cayó el avión. O sea, ahí estamos hablando de ese nivel. O te mató una vaca, ¿no? Así de que... De hecho, bueno, hay situaciones, ¿no? Hay como protocolos precisamente para disminuir este riesgo, ¿no? Sí, sí. Y definitivamente, o sea, ¿qué te debe de decir un paciente para disminuir estos riesgos? O sea, ¿qué le debe de decir? Porque generalmente el anestesiólogo muchas veces no lo conoce una persona hasta que llega al quirófano, ¿no? Digo, en el mejor de los casos lo conoce desde antes, pero la gran mayoría de las veces lo llegan a conocer en el quirófano. O sea, ya que lo conoces, ¿qué le tienes que decir? O sea, ¿qué es importante? ¿Qué tiene que saber el anestesiólogo para poder cuidarte? Alergias. Vamos, esa es la primera de todas, ¿no? Así de que, ¿eres alérgico a algo? Uh-huh. ¿Sí o no? Digo, ahorita cuento mi experiencia con una paciente que se le olvidó a que era alérgica. Pero bueno, ¿eres alérgico? Okay. ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Qué enfermedades tienes? Tal. ¿Qué medicamentos te tomas o te has tomado? Eso es muy importante.
Y la verdad es que yo le digo a los pacientes, el que más debe de saber de la enfermedad es el paciente. Entonces, si saben cómo se llama el medicamento, por favor díganos, porque las pastillitas chiquitas blancas son el 90% de los medicamentos que no sabemos cuál es. O sea, sí, todos tienen la misma presentación. Exacto, prácticamente, nos ¿no? dicen, oye, es que me tomo una pastillita chiquita blanca para la presión. No, pues conozco. Es Ajá. prácticamente el 90% de los medicamentos. Ajá. Entonces, enfermedades. Problemas con una anestesia previa. Eso es importante. Que te digan, oye, la anestesia pasada me pasó tal cosa. O sea, esto incluye, por ejemplo, la dentadura cuando te ponen anestesia en el dentista, o eso no tiene nada que ver. Sí, podría incluirlo así de que me puso una inyección acá y me enronché, ¿no? O sea, me salieron manchas en la cara, me puse todo rojo, eso es importante saberlo. Pero eso es como lo básico, ¿no? O tiene algún problema de espalda. ¿Sabes qué? Ya me chequé, tengo escoliosis, ya me vio tal doctor, me hicieron esto, pues órale. O sea, alguien que ya tiene algo. Algo lo diagnosticado. operaron o Ajá. le hicieron algo en columna. Uh-huh. Okay. O a menos que algún anestesiólogo en una anestesia pasada les diga muy claramente a los pacientes, dile a tu próximo anestesiólogo si te van a operar que tienes esto o pasó esto, que es importante saberlo. Ok. Y cosas del corazón, ¿no? Definitivamente. Cosas del corazón también, o sea, todas sus enfermedades. O sea, todas. Aunque sea algo que probablemente le hayan dicho hace 2 años. Ajá. ¿Sí, también? Sí, todo. Así de que, doctor, me hospitalizaron en el, 2016 porque pues hice una neumonía súper severa y me quedé hospitalizado, estuve en terapia, yo qué sé, eso es importante saberlo. También pues para revisar con más exactitud todavía sus pulmones. Pues mira, me gustaría realmente que me platicaras esta historia que me cuentas de la alergia que tuviste con este caso, con esta paciente. ¿Qué pasó? Sí, no, es que fue una cosa así súper. Una paciente embarazada, para variar, llegamos a quirófano. Aclaro, no tengo nada en contra de las embarazadas, me divierto mucho y disfruto mucho de hecho, los prácticamente ¿no? Todo tu equipo es ginecólogo, ¿no? Exactamente, o sea, el 40% de mis cirugías son embarazadas. Llega la pacientita, ya le platicamos con ella, nos comenta todo, le digo, ¿eres alérgica a algo? No, nada, doctor. Perfecto. Le pongo la raquia, le pongo su bloqueo, la paciente bien contenta. Todo bien, empiezo a pasar los medicamentos, paso un medicamento que es para el dolor y la paciente en 2 segundos se empieza, ¿sabe qué, doctor? Me cuesta trabajo respirar, se empieza a poner toda roja, se empezó a hinchar, pero de verdad se le cerraron los ojos. Entonces, inmediatamente como anestesiólogo ya sabes que está teniendo una reacción alérgica súper severa a algo, no sabes a qué, pero hay algo que está mal. Algo de lo que le pasaste le generó que se hinchara. Exactamente, feo. Empezó a tener problemas del corazón, entonces inmediatamente lo que hace el anestesiólogo es intubar al paciente. Que ahorita igual me gustaría tratar ese tema de la intubación porque después del COVID todos tienen miedo. Pero bueno, como se estaba hinchando por fuera, pues también así se hincha por dentro, entonces hay que intubar a la paciente. Entonces ya la duermo completamente, la conecto a la máquina, nos empieza a fallar el corazón, pareciera como si fuera a caer en paro. Afortunadamente ponemos dosis muy fuertes de medicamentos para revertir esa reacción alérgica, responde súper de maravilla a la paciente, como si nada, se le quita todo al 100%. Por seguridad no la podemos extubar en ese momento, luego. Nos esperamos un cierto tiempo, vemos y decimos, bueno, pues ya está bien la paciente. No pasó nada con su corazón, no pasó nada con sus pulmones, todo bien afortunadamente. Revirtió todo ese choque que estaba teniendo, esa reacción alérgica súper fea. Ya le extubo a la paciente, le quito el tubito, se despierta. Ay, doctor, no me acuerdo de nada. Perfecto. Oye, nada más dime, por favor, ¿a qué eres alérgica? No, bueno. Pues ya me acordé, doctor, se me olvidó decirle, estoy alérgica al metamizol. Híjole, yo así dije, no manches, por favor. Nos hizo pasar así una angustia. O sea, viste pasar tu vida en ese momento. Porque pues si un paciente dice no es alérgico a nada, pues es de nuevo, ¿no? Es de nuevo, ese paciente pues hay que decirle que es alérgico. Puede ser alérgico de todos modos, ¿no? O sea... Ajá. Entonces ya se despierta y nos dice, no, pues metamizol. Y dices, híjole. Pasamos una angustia así súper fea. Afortunadamente al bebé le fue muy bien, ella estuvo súper bien. Después de ese evento se despertó como si nada y listo.
Pero sí, ahí todo el equipo Viste médico. pasar tu vida. Sí, no, estuvo horrible. Yo creo que sudé así espantosamente. Bajaste 3 kilos, güey. Sí, no sabíamos ni a qué hacer, ¿no? O sea, pasó esto y la dormimos y todos pensando así de que horas después es que fue. Y hasta que nos dice, se me olvidó comentarle. Yo, híjole. Pero bien, Bueno, o pues sea, ya. el desenlace Así pasa, fue ¿no? bueno con esta paciente. Yo creo que realmente la comunicación Es clave. es importante. Es clave. Ajá. Disminuye riesgos para fines prácticos, ¿no? Sí, claro. O sea, que sepan muy bien qué tienen y que no lo comenten es lo ideal. Y así podemos manejarle todo muy específico para este tipo de pacientes. Ok. Fíjate que te quería preguntar, ¿qué opinas tú o bueno, qué se sabe de poner música en el quirófano? O sea, ¿afecta al rendimiento del equipo? ¿Está bien, está mal? ¿Es mejor poner Bad Bunny o es mejor poner Mozart? No sé, o sea, ¿qué es lo que tú sabes? Fíjate que ha habido estudios donde ponen precisamente música en quirófano para ver, la destreza o la habilidad del cirujano. Y se ha visto precisamente que con la música el cirujano tiene más destreza, es más habilidoso, ¿no? Entonces nos beneficia a todos realmente. Ahorita ya lo que buscamos es los 3 aspectos, ¿no? El físico, y el emocional, el social, ¿no? Entonces con este tipo de pacientes lo que queremos es, aparte de estar sanando todo el aspecto físico de por qué lo están operando, pues también queremos que en el aspecto emocional el paciente esté tranquilo. O sea, te lo voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Con los niños, con los bebés. Cuando me toca anestesiar niños o bebés, pediátricos, lo que sea, yo les doy mi celular, les pongo el YouTube, le pongo Baby Shark, le pongo lo que quiera el niño o Peppa Pig o lo que quiera, para que ese niño entre a quirófano tranquilo, estable, esté relajado, se deje hacer las cosas. A que coopere prácticamente. Que coopere, exactamente. Y como adultos también llegan siempre muy nerviosos. Entonces, cuando les pones medicamento, cuando le dices, oye, ¿sabes qué te gusta escuchar? No, pues me gusta escuchar Bad Bunny, ¿no? O sea, ahorita que está de moda con todos los de 20 años, 17 años. ¿Quieres? ¿Lo ponemos? Sí, doctor. Y pues se la pasan bien a gusto en cirugía, están escuchando la música que ellos quieren. El cirujano está haciendo su trabajo sin ningún problema. Nosotros de anestesiólogo estamos revisando todo el tiempo y monitorizando al paciente, que esté bien. Incluso nos ha tocado pacientes, ¿no? Así de que ahorita que es temporada mundialista, oiga doctor, un paciente que tocó de rodilla. Es que yo quiero ver el partido, quiero ver el fútbol, no hay chance. O sea, ¿les pones el fútbol en la cirugía? Si ellos quieren. Ahí viendo el partido de México no perdiendo. No tengo ningún problema. Les he puesto el celular y le digo, pues ahí ponlo. O sea, obviamente no vamos a distraer al cirujano, ¿verdad? Y obviamente si sabemos que es fútbol o algo así, pues sin volumen. O sea, es posible, pues. Ajá, es posible. Entonces el paciente súper contento, súper agradecido, se le puso su bloqueo, se hizo su cirugía de rodilla, el paciente andaba viendo el fútbol. Su cirugía se le hizo de 10 minutos, salió súper contento, no se perdió nada, o sea... Bueno, contento por feliz. La cirugía y enojado por el partido. Sí, porque quedamos fuera, pero ya nos sacaron. Pero lo importante es eso, que el paciente disfrute, ahora sí que la cirugía. Ya de por sí es una mala noticia que te vayan a operar. Sí, bueno, no es algo agradable realmente. Ajá, entonces hay que hacérselo muy ameno, pues, que estén contentos los pacientes. Okay, entonces eso es lo principal. Ah, bueno, pues excelente. Oye, entonces, por ejemplo, esto que los pacientes llegan nerviosos. O sea, ¿es cierto que si estás nervioso no agarran anestesia? No, eso es completamente mentira. O sea, realmente nosotros ponemos el medicamento, como te mencioné, directamente en los nervios. Directamente en los nervios. E incluso, si es con anestesia general, hay un video muy chistoso, se lo recomiendo a la gente. Si alguna vez vieron Jackass o Steve-O, saben que se drogó con todas las cosas del mundo, habidas y por haber. Y él decía que no le hacía efecto la anestesia y se grabó. Y el anestesiólogo puso el medicamento y obviamente se quedó dormido y ni se acordó de nada. Entonces es otro mito de abuelita, si estoy muy nervioso no me hace la anestesia, imposible. Que a lo mejor te la pusieron mal y no te hizo efecto. Es lo que decimos los médicos. Ay, sí, está muy nervioso usted. Pudiera haberse hecho. Ahora, hay algo bien importante que hay que recalcar. Nosotros buscamos dormir más la zona de la cirugía. ¿A qué me refiero? Hay bloqueos muy selectivos.
yo te voy a dormir nada más esa pierna y la otra la vas a sentir. O si te duermo nada más la pierna y de repente te hacen un jalón, pero tu espalda no está dormida, pues vas a experimentar pues el jalón, ¿no? Así como de, ay, me moví. Entonces hay pacientes muy nerviosos que cualquier cosa que se mueva lo representan como dolor, a pesar de que no les está doliendo. ¿Sí me explico? Ya los abrieron, ya están, digamos, ya están reparando el hueso y todo, y de repente hacen un jaloncito, se mueve un poquito el paciente, ay, doctor, me dolió, pero pues no es dolor, digo, ya está abierto el paciente. Más bien sí, es... o sea, es una sensación de contracción, pero de otra parte del cuerpo, de ¿no? otra parte, queda como esa sensación. Ajá, a lo mejor yo dormí nada más la pierna y parte de la espalda pues está despierta, entonces obviamente si el paciente está acostado y mueve en la camilla, pues se va a mover y va a decir, ay, me están moviendo de la espalda, ¿no? Entonces hay pacientes muy nerviosos que lo representan como si fuera un dolor. Entonces, no, o sea, el que esté nervioso no tiene nada que ver con tu anestesia. No, o sea, o fue una mala aplicación o solo es ansiedad, ¿no? O sea, Es ansiedad, más que nada. Porque no va a tener dolor, ¿no? Exactamente, el 99% de las veces es ansiedad. Si hubiera sido una mala aplicación de la anestesia, tú te das cuenta y no se puede hacer la cirugía. Porque el paciente no se va a dejar, le va a doler. no, es imposible prácticamente. Ajá, entonces realmente es ansiedad el 90% de las veces. Los pacientes llegan muy ansiosos y lo representan como si fuera dolor. Ok, muy bien. Pues la verdad es que yo creo que ya son algunas de las preguntas que pude recabar. Bastante práctico, yo creo que nos dejaste muy claro, o bueno, para la mayoría de la gente resolviste muchísimas dudas que solemos tener cuando vamos a una cirugía, ¿no? Y que precisamente, pues como te digo, no siempre se tiene el acceso a llegar a un anestesiólogo. Ajá, y preguntarle. Y preguntarle directamente, bueno, pues ya me di esa tarea, dije, bueno, vamos a ver qué Algo qué opina. importante que me gustaría aclarar ahorita, aprovechando, la gente le tiene mucho miedo a intubarse. Ah, a que sí me los comentaste, duerman ok. completamente. Sí, yo sé que con el COVID, pues el paciente se intubaba, tenían complicaciones pulmonares y muchos no salían porque pues ni siquiera había vacunas, ¿verdad? Pero antes del COVID, después del COVID, si por ejemplo te van a operar una vesícula o te van a operar que requirieras anestesia general, la intubación no es un riesgo grande, pues, o sea, ¿a qué me refiero? Yo te duermo y yo te despierto. O sea, porque todos cuando yo llego y les comento, pues mira, te voy a dar una anestesia general, te tengo que intubar. Doctor, me tiene que intubar, pero no es grave. Le digo, no, o sea, es que es como se tiene que hacer porque normalmente esos pacientes no van a tolerar la cirugía despierto. Entonces yo le digo, normalmente te intubo al término de la cirugía, se pasa el efecto del medicamento y todo, y te extubo y nada más, o sea, no pasa nada. Que de hecho una de las cosas más seguras precisamente de la anestesia es la intubación, ¿no? Sí, o sea... Es justo mantener la vía aérea. Ajá, mantenemos la vía aérea, o somos los expertos en la vía aérea, pues... Pero es quizá la parte más, bueno, considero yo, a mi percepción, que es la parte más segura porque no, o sea, la puedes controlar de cierta forma, ¿no? Sí, lo conectamos a una máquina que básicamente es un ventilador que va a funcionar por sus pulmones y nosotros podemos controlar todos los parámetros de sus pulmones. ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto aire le voy a meter? ¿Con cuánta presión? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tanto tiempo va a retener esa presión? Etcétera. Esas ya son cosas muy técnicas, pues. Pero lo que me refiero es, va a estar muy bien ventilatoriamente y el paciente va a estar muy bien controlado. Entonces no pasa nada si te van a intubar porque así lo requiere la cirugía, es prácticamente imposible pues que no te extuben, a menos que tengas una cirugía súper hiper complicada donde estés muy grave. Que ya la condición sea muy grave. Sí, que esté muy grave el paciente en el que por su seguridad se deja intubado, porque si lo extubamos corremos el riesgo de que luego se complique e incluso él solito no puede respirar. O sea, son pacientes muy contados y son pacientes muy críticos, muy graves. Que prácticamente son aquellos que salen a terapia, ¿no? O que requieren una cirugía de urgencia. Sí, exactamente. O que requieren una vigilancia muy específica. Sí. O sea, el paciente programado por lo general, pues no, ¿verdad? No. Pacientes programados siempre les va muy bien. O sea, realmente se duerme, se despierta, sale a recuperación. El paciente obviamente está un poquito desorientado, ni se va a acordar. Bien importante, yo les explico a los familiares, el paciente no va a sufrir, el paciente va a estar a todo dar, el que tiene el problema es el familiar. ¿Por qué? Porque el paciente yo lo duermo y a él se le va a olvidar todo, pero el familiar va a estar al pendiente y preocupado por el paciente. Entonces, por ejemplo, yo que meto muchas cirugías de neuro, pues de cabeza, columna, etcétera, siempre les explico al familiar, le digo, mira, él va a estar bien tranquilo porque él va a estar dormido.
Para él van a ser 5 minutos, para ti van a ser 9 horas, 8 horas. Entonces, es mucho educar más que nada a los pacientes, a los familiares, que estén tranquilos. Y se estuvo el pacientito sin ningún problema, pues, o sea, todo esto del COVID, pues yo sé que puso un poquito nerviosa a la gente por todos los que, pues, fallecieron. Por la condición clínica, la condición que tenían. Pero, pues, realmente ahorita con vacunas y todo, es exactamente lo mismo, o sea, es algo muy rutinario que se hace y no pasa absolutamente nada, pues. Ok, no, pues bastante claro. Pues mira, yo creo que sí, si la gente, bueno, los que nos vieron este video y se quedaron hasta aquí, tienen alguna duda o quisieran llegar a contactarte, pues yo creo que podemos dejar tus correo, tus redes sociales para que te pudieran contactar y quizá aclarar algunas dudas que pudieran tener, ¿no? Si les gustó el video, pues por favor un comentario, o si tienen más dudas, pues déjenlas en el YouTube o en TikTok y justamente pues trataremos de responderlas quizá en otro momento y tocar algunos temas quizá más particulares o más precisos sobre la anestesia. Pues muchas gracias por ver este video, muchas gracias Juan Carlos por venir aquí al primer podcast, por empezar aquí con este proyecto. Pues vamos a ver qué pasa. De hecho, precisamente todavía no tenemos todavía desarrollado, vamos improvisando un poco. ¿Qué tal? Sí, vamos improvisando un poco, pero pues me da gusto haber empezado. Y bueno, pues si la gente le gusta este tipo de cosas que hablamos sobre la medicina, porque justo también voy a invitar a más especialistas, o sea, no solamente anestesiología, sino también cirugía oncológica, medicina interna, gastroenterología, entre todos, pues para preguntar. Pero bueno, pues muchísimas gracias. No, pues de que yo estoy muy contento, espero que les haya gustado a la gente, que haya resuelto todas sus dudas. Y como dices, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier experiencia que fueran a tener o si van a tener una cirugía, lo que sea, pues ahí está mi correo, mis datos, no hay ningún problema. Y espero pues que les haya gustado, que se hayan resuelto todo. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.